por fin hemos llegado al final de la historia de Esteban. Y bueno, y a Esteban también. Bueno, ya... Si la gente está últimamente con lo de los spoilers, por favor, no spoilers. Bueno, si pasan más de 1500 años ya no hay spoilers, ¿vale? Esteban muere, ¿vale? Entonces, vamos a recordar un poco qué es lo que pasa con Esteban. Bueno, sabemos que estábamos en una miniserie dentro de la serie de Hechos, que la miniserie estaba centrada en Esteban. ¿Quién era Esteban y por qué lo acusan? ¿Por qué da un discurso que es el que estamos viendo? Y si no te has podido ver las otras predicaciones, no pasa nada. Hoy en día tenemos YouTube. Está todo subido ahí, así que podéis revisarlo. Podéis estar con vuestra Biblia abierta en vuestra casa, comprobando que yo esté diciendo cosas correctas. Y si no, me venís y me decís, oye, Isa, esto que has dicho es un poco raro. Y lo vemos juntos, ¿vale? Entonces, vamos a ver plano de situación. Veíamos, aquí no lo puse, pero al final de Hechos 6 nos explican que a Esteban lo acusan los mismos helenistas de la tierra de donde él viene, una congregación judía de los libertos. Y ya veíamos quién eran esos libertos. Y ya entrando en Hechos 7, ya vemos cómo Esteban da ese alegato, esa defensa. Pero más que defensa, es como una clase teológico-histórica del pueblo de Israel. Y, oye, chapó por Esteban, porque en un capítulo hemos podido ver cómo ha resumido el Antiguo Testamento en un solo capítulo. Que sí, que ese capítulo tiene 60 versículos, por eso llevamos la cuarta parte hoy. Bien, pero nos lo resume en un capítulo, ¿vale? Entonces, empieza hablando de cómo Dios actuaba, porque le habían hecho algunas acusaciones con respecto al templo, con respecto a la ley, Moisés, y Esteban está dando ese relato histórico y teológico. Y está explicando que Dios ya estaba obrando fuera del templo, que el templo no era donde realmente residía la presencia de Dios como tal, porque Dios no se le puede encerrar en 4 paredes, Dios no se le puede encerrar en un edificio. Nos habla después en Hechos 7, de 20 al 40 sobre, bueno, antes nos hablaba de los patriarcas, de cómo estuvo primero con Abraham, después con Jacob, vemos los patriarcas, vemos la historia de nuestro amigo José, ¿vale? Cómo lo esclavizan, cómo lo venden como esclavo sus propios hermanos, aquellos que el pueblo judío venera, porque son los patriarcas, pero los patriarcas cometieron un grave error al vender a su hermano. Y después vemos cómo ese José era una prefigura del Cristo que tenía que venir. Y entonces Esteban juega con eso, con esa prefigura del Cristo que tenía que venir. Y va mencionando que José, al igual que el Cristo, fue rechazado por su propio pueblo, por sus propios hermanos. Y después vamos a Moisés. Y nos cuenta cómo Moisés pues nació en el seno no judío, sino que se crió en el seno de Egipto, de los egipcios, y no de una clase obrera, de una clase que le costaba llegar a fin de mes. No, no, en casa del faraón, aquella casa que iba esclavizando a su pueblo. Aquella casa que había mandado a matar a los niños pequeños para que dejasen de crecer tanto este pueblo, que se podía volver una amenaza. Pues Dios guardó a Moisés de tal manera que lo guardó dentro de la casa del propio enemigo. Y allí se crió. Y veíamos como Esteban tenía esa... se me ha ido la palabra, pero que ese pensamiento de que Moisés tenía como 3 bloques de 40 años. Primero, los primeros 40 años fue criándose en Egipto, los otros 40 años criándose, no criándose él, sino criando ovejas en el campo, porque sucede una situación que mata a un egipcio y se pone nervioso y sale y huye, y durante 40 años pues está en el desierto cuidando ovejas. Me voy a resumir la historia anterior porque bueno, se casa, tiene hijos y todo lo demás, ¿vale? Y después se le aparece una zarza ardiente, no una salsa, una zarza, ¿vale? ¿No hay nadie aquí que sea de Málaga? No, pues entonces no hay confusión, ¿vale? Zarza, una zarza ardiente. Claro, porque en Málaga allí cecean, entonces eso es una zarza, ¿vale? Entonces la zarza ardiente.
Y habla ahí Esteban de que el ángel del Señor que viene en el Antiguo Testamento, él lo menciona como un ángel. Entonces estaba dando señales ya de otra visión al Cristo, a Dios mismo, ¿vale? Y después de eso vemos cómo libera al pueblo y lo que todo el mundo sabemos. Y nos quedamos con Moisés. Entonces vamos a continuar en Hechos. Bueno, no es del 20 al 40, ¿vale? Es del 41 al 60. No sé qué pasa, que hay veces que se raya, no pasa nada. Del 41 al 60. Entonces vamos a ir, como a mí me gusta, en español, inglés y chino, ¿vale? Entonces vamos a ir versículo a versículo y dice, continúa Esteban narrando, y ya poniendo en contexto, están en el desierto, ¿vale? El pueblo de Israel ya está en el desierto y Moisés ha subido al monte para que Dios le diese las dos tablas, bueno, las tablas con los 10 mandamientos. Y dice, entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Y como novedad, lo he resumido en simples puntos, ¿vale? Para que no esté el tocho de texto ahí pegado, ¡pa! ¿Vale? Entonces lo tengo sintetizado en pequeñas frases de lo que voy a decir, ¿vale? El becerro de oro fue un símbolo de lo que había en el corazón del pueblo, la idolatría. Y lo mostraron de manera física y visible. Y además en un becerro, o sea, no era ni una figura, vamos a llamar humanoide, ¿vale? Dios es un becerro, Dios es un toro, Dios es un animal. El pueblo dice que le ofrecieron sacrificio y tuvieran fiesta, y esto es importante, en honor de la obra de sus manos. Estaban adorando algo que ellos mismos habían hecho con sus propias manos. Pero es que no entienden que no hay nada que el ser humano pueda hacer semejante a la grandeza de Dios. Sea un becerro, sea una figura humanoide, sea un tronco, sea una pila de piedras amontonadas una encima de otro, da igual. Pero al final los ídolos que tenemos tú y yo, que podemos tener tú y yo, que puede tener la humanidad, son cosas que hacemos con nuestras propias manos. Y claro, podemos pensar en una piedra y yo la voy tallando y voy moldeando un ídolo para mí, o piedra, o madera, o lo que sea. Pero yo también voy tallando mis propios ídolos, aunque no se puedan palpar. Yo voy dedicando tiempo a mi trabajo, y solo mi trabajo, y voy esculpiéndolo a mi imagen. Y paradójicamente yo adoro mi trabajo. Puede ser mi trabajo, puede ser mi familia. Amo a mi familia, pero la amo tanto que voy esculpiéndola y la voy haciendo como obra de mis manos. Y eso se va transformando en mi ídolo. ¿Qué es ídolo? Es todo aquello que le quita el lugar a Dios, que le quita el primer puesto a Dios, que ese puesto solo le corresponde a Él. Entonces todo lo que nosotros hagamos con nuestras propias manos van a ser ídolos. Porque en pocas palabras lo que estamos haciendo es adorarnos a nosotros mismos. Porque es algo que yo he hecho, es algo que yo he conseguido. Mira la bonita familia que tengo. Lo mío me ha costado. O vaya puesto de trabajo más bueno que tengo. Mis años de carrera, el posgrado, el máster, el doctorado, que si 5 años de prueba porque necesito 54 años de ¿cómo se llama esto? De experiencia. Todo eso me lo he ganado yo. Pues todo eso son ídolos, que lo que apuntan no es a esa cosa, sino que nos apuntan a nosotros mismos. Y ahora bien, continúa Esteban y dice, pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas, casa de Israel. ¿Acaso me ofrecisteis vosotros sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, vosotros os encargasteis del tabernáculo de Meloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicisteis para adorarlas. Por lo tanto, os mandaré al exilio, más allá de Babilonia. La expresión los entregó
nos recuerda Romanos 1. Y si no has leído Romanos, tienes todo el verano para detenidamente en tu casa ir viendo Romanos. Una carta preciosa de parte del apóstol Pablo. Y Romanos 1, la segunda parte del capítulo, nos habla sobre cómo Dios ha entregado al ser humano a sus propios deseos, a sus propias cosas que necesita, que quiere, que anhela. Entonces Dios lo que hace es, pues vale, si es lo que tú quieres, te entrego. ¿Es lo que Dios quiere? No. Pero Dios no va a obligar a nadie a que lo adoren. Entonces Dios los entrega a sus pasiones. Dios los entrega a sus deseos, a sus ídolos. Y aquí vemos como este profeta que nos menciona es el profeta Amós. Y vamos a ver cómo Esteban simplemente dice los profetas, probablemente porque solo tuvieran un rollo con todos los profetas menores y con todos los profetas. Entonces tendrían solo un rollo, el rollo de los profetas. Entonces por eso simplemente menciona el profeta o los profetas, dijeron. Y en este caso está haciendo referencia a Amós 5:25 al 27. Y Dios aquí, por medio del profeta, reprende al pueblo porque su culto fue falso desde el principio. El Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto, ahora lo olvidan y empiezan a adorar otros dioses. Empiezan a rendirle el culto a otros dioses. Empiezan a hacerle imágenes a esos dioses. Y de nuevo es el pueblo que Dios había liberado de la esclavitud. Aquí también vemos como un doble golpe, ¿no? Porque nos habla de Babilonia, que representa el juicio, el exilio, el desprendimiento, la división del pueblo judío. Y aquí Esteban recuerda que la idolatría fue la razón desde el principio de que ellos llegasen al exilio. No fue simplemente un castigo de Dios. Así no me obedecéis, no me adoráis a mí, exiliados todo el mundo. No, fue una consecuencia de su idolatría. Porque empezaron a mirar a otros dioses. No sé si habéis visto el meme que está un chico con su pareja y de repente se ve así y gira y hay otra chica pasando, ¿no? Pues lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios caminaba junto a su pueblo, pero su pueblo se fijaba en otros dioses. Y ahora aquí Esteban lo que está intentando decir es que lo mismo está ocurriendo en ese momento. Porque ahora ¿quién están idolatrando? Al templo. Están idolatrando la ley. Están idolatrando a Moisés más que al Dios que ha otorgado la ley y que mandó construir el tabernáculo, que mandó construir el templo. Veremos cómo era un deseo del rey David de construir un templo, pero como no pudo ser, en resumidas cuentas, lo hizo su hijo Salomón. Pero antes de adelantarnos vamos a seguir leyendo. Perdonadme, no os he puesto esto. Si tú ves que yo voy hablando, tú dale, ¿vale? Os doy 1 minuto y medio para que podáis leerlo. Sí, ya ha pasado 1 minuto y medio. Y continúa Esteban diciendo en el versículo 44 en adelante: nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho conforme Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. No sé si os habéis fijado en esta línea del tiempo, pero desde el Éxodo, desde que están en el desierto, Esteban, en pocos 4 versículos, 44, 45, 46, 4 versículos, nos pasa de Josué a David y de David a Salomón. Y nos lo resumen, probablemente porque no es importante el detenerse, dado al propósito de su dialéctica, de su charla.
de su defensa. Lo que está señalando, ¿qué es? Está señalando el tabernáculo, y está señalando el templo, que nos dice que fue Salomón quien lo construyó. Ahora bien, habla del tabernáculo que, en pocas palabras, no era donde se guardaba, entender la palabra guardaba, donde se guardaba la presencia de Dios. Y ahí estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios ya nos ha estado demostrando Esteban que ha estado durante todo el tiempo al lado de su pueblo, junto a su pueblo, no en un lugar concreto, no en una tierra concreta, sino allá donde estaba su pueblo, estaba la presencia de Dios. Y ahora lo que está señalando aquí el tabernáculo y después el templo para señalarnos el qué, lo que nos dice los siguientes versículos. Voy un poco más rápido porque la chicha está más al final, ¿vale? Entonces no quiero hacerlo muy largo. Entonces dice así: sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construiréis?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? ¿Qué vamos a poder hacer nosotros por Dios? Que Él ha sido nuestro creador, que Él ha sido el que nos ha dado el perdón, que nos ha dado la salvación, que nos ha dado una vida nueva. ¿Qué vamos a hacer nosotros si sus manos lo ha hecho todo? ¿Qué casa podremos construirle nosotros? ¿Creéis que Dios cabe en estas 4 paredes? ¿Que la presencia de Dios cabe? Si intentase entrar, explotaría. ¿Entended esta imagen? No cabe. Porque Dios es mucho más alto, mucho más profundo, mucho más ancho de lo que nuestra mente puede imaginar. Y nuestra mente ve en 3 dimensiones. Pero Dios es mucho mayor que esas 3 dimensiones que nosotros podemos comprobar. Porque Dios es capaz de vivir en nuestros corazones. Eso es un concepto que matemáticamente es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Esteban está citando a Isaías en este momento. Y no vamos a juzgarle porque no se sepa qué profeta dijo esas palabras. El pobre lo están condenando, ¿vale? Y Esteban está diciendo: las propias escrituras niegan que Dios esté limitado al templo. Niega que Dios esté limitado a nuestra propia voluntad. Niega que Dios esté limitado a todo hacer del ser humano. Porque Dios es soberano. Y Dios actúa donde quiere, con quien quiere y en el tiempo que quiere. Y si recordamos Hechos 6, 13, 14, la acusación, Esteban está respondiendo concretamente a la acusación de lo del templo. Y aquí continuar, como que retoma otra vez esa idea. Gracias por poner esto. ¿Cuántos hoy creen o creemos que por ir a la iglesia, al local de la iglesia, y tener nuestro culto, y alabar al Señor, y, no sé, cantar, escuchar la predicación, el hecho de estar aquí el domingo ya es suficiente? Espero que nadie me levante la mano, es una pregunta retórica, ¿vale? Pero ya os digo que esto no es nada. Dios se merece cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Y con cada paso que nosotros damos, nuestra vida tiene que ser una constante adoración a Dios. No por venir aquí, porque ya os aseguro que este local será de los años 50, aprox, ¿vale? Dios estaba antes de los años 50. El templo que construyó Salomón, Dios estaba antes de ese templo, antes del tabernáculo, antes del arca. Dios estaba antes de la creación del universo. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros para darle lo mejor a Él? Pues a pesar de no ser capaces de darle lo mejor ni siquiera de nosotros mismos, Dios ha mostrado su gracia a favor nuestro. Y ha venido
en forma humana para darnos perdón y salvación. Pero no vamos a adelantarnos porque hay más versículos. Y aquí podríamos decir que en estos versículos, en el versículo 50, cierra esa charla o esa defensa histórico-teológica. Digo aparentemente porque sí que va a dar un poco de historia, vamos a decir historia, ¿vale? Acerca de los profetas, pero lo va a hacer de una manera que casi que le da una bofeta sin mano, ¿sabes? A los del Sanedrín. Y dice lo siguiente. Vamos a los profetas. Tercos, duros de corazón y oídos. Vosotros sois iguales que vuestros antepasados. Siempre resistís al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley promulgada por medio de ángeles y no la habéis obedecido. ¡Wow! Y sigue de pie Esteban, ¿eh? Y no le tiemblan las piernas. O al menos no nos lo pone en la escritura. Está hablando todavía de historia, claro, está hablando de los profetas. Pero está hablando también de los que están escuchándole. Les está diciendo tercos. Les está diciendo duros de corazón y oídos. La Reina Valera del 60 dice duros de cerviz. Y esto es una expresión del Antiguo Testamento que se refiere a la rebeldía obstinada, a la rebeldía en mayúscula. Está diciendo que son cabezotes, cabezotas, que son cabezones también, que son tercos, que son todos los adjetivos que a ti se te ocurran con respecto a esto, pues todos ellos. Y la Reina Valera 60 también dice incircuncisos de corazón. Porque si sabéis, los judíos tenían, se circuncidaban los hombres nada más nacer, unos días después del nacimiento, como señal del pacto. Pero aquí les está diciendo incircuncisos del corazón. Sí, por fuera mucha alegría, por fuera mucho rito, por fuera mucho culto, pero por dentro no, vosotros no sois mi pueblo. Por dentro vosotros no estáis dando testimonio de lo que yo estoy pidiendo de vosotros. Por dentro sois incircuncisos. Para un judío que le digan incircuncisos es como un insulto, porque ellos utilizaban ese término para hablar de los gentiles de manera despectiva. Pero aquí les está diciendo Esteban, incircuncisos de corazón. Porque lo que Dios quiere no es que vengas al culto y vengas a cantar con alegría y cuando te vas para tu casa vas amargado, vas triste, vas cabizbajo y un poquito más y casi como el jorobado de Notre Dame, ¿vale? Pero cuando llegas aquí es como, aquí no pasa nada. Pero es que no, estoy poniendo un caso supuesto, ¿vale? Aquí no pasa, ¿vale? Esto solo pasa en otras iglesias, en otras instituciones, aquí no pasa. Pero lo que Dios está señalando, lo que Esteban está señalando al Sanedrín, que ellos son hipócritas. Porque, al igual que ellos, sus antepasados hicieron lo mismo con todos los profetas que Dios había enviado. ¿Qué era profeta? Profeta viene de profetés en griego y quiere decir mensajero, alguien que trae palabra de parte de Dios. El profeta venía a traer palabra de parte de Dios. ¿Y qué es lo que pasó con cada uno de esos profetas? Que se lo cargaban, que no los escuchaban, que los tenían como locos, que los rechazaban. Todos los profetas en parte eran prefiguras de Cristo, eran enviados de Dios avisando al pueblo que tenían que cambiar, que tenían que fijar su mirada en Dios, que tenían que ser el pueblo elegido por parte de Dios, es decir, testimonio para todas las naciones. Pero eso no lo consiguieron. Desde Moisés hasta Isaías y desde Jeremías hasta Zacarías, todos los profetas fueron maltratados. Y Jesús mismo, no lo he puesto ahí, pero os lo voy a leer en Mateo 23, del 29 al 37, voy a leer solo hasta el 32, dice Jesús, también enfrentándose a los judíos, y dice: ¡ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!
construís sepulcros para los profetas y adoráis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedáis implicados al declararos descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completad de una vez por todas lo que vuestros antepasados comenzaron. Está hablando de Jesús. Empezad ya, porque yo he venido a morir por vosotros y a morir por vuestras propias manos. Dice Esteban, ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. El justo, Esteban no está mencionando su nombre, pero está haciendo referencia a Jesús. Y el Sanedrín lo sabe perfectamente. Lo vemos en 8:2, que está usando casi la misma estrategia que Pedro. Está acusándoles de la muerte del Señor. Pero ¿qué pasa? El Sanedrín ya ha tenido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de arrepentirse. Pero ¿cuál es la reacción del Sanedrín? Su reacción es que al oír esto, rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Han tenido oportunidades infinitas casi de arrepentirse. Han escuchado el Evangelio más que tú y que yo. Y de primera mano del mismo Jesús y después de los apóstoles. Y ahora de Esteban. Pero ya Esteban no está transmitiendo el Evangelio de manera de aquí está la salvación, sino de acusación. Habéis tenido la oportunidad y todavía estáis en contra del profeta, el profeta por excelencia, del Mesías, del Hijo de Dios mismo encarnado. Estáis yendo detrás de él y detrás de sus seguidores. ¿Y cuál es su consecuencia, su reacción? Gracias. ¿Cuál es su reacción? Yo no voy a rechinarlo porque a mí me da de entera, ¿vale? Pero yo no sé si habéis escuchado ese rechinar de dientes. Eso es lo más desagradable que hay en el mundo, ¿vale? Yo no sé si a veces cuando tú has ido al dentista te ha dicho el dentista, oye, tú por la noche crujes los dientes, ¿verdad? Y tú dices, pues no tengo ni idea porque estoy dormido. Pero probablemente tengas razón porque ves, ese sonido es súper desagradable. Pues ellos estaban todos rechinando sus dientes de cólera, de ira, de odio hacia Esteban, de odio hacia las palabras que él está diciendo. ¿Pero son palabras de mentira? Son toda pura verdad. Ha usado las escrituras, ha visto desde que vino con Abraham hasta los profetas, ha hecho un recorrido completo y les ha mostrado la verdad. Pero ¿qué pasa cuando no tienes con qué defenderte? Te cabrea. ¿Cómo le pasa a esto? Cuando ya no tengo... me pongo colorado. Pues lo mismo le pasaba a ellos. Pero hay una cosa interesante que dice Esteban. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Es la primera persona en toda la Biblia que dice que Jesús está de pie. Porque habitualmente lo que vemos es que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuáles pueden ser las explicaciones a que esté de pie? Una de dos. Porque Jesús ya sabe que se lo van a cargar y se pone de pie y le va a extender la mano, vente conmigo, porque esta gente ya no merece la pena. O porque está defendiendo lo que Esteban está diciendo. Sea una cosa o sea la otra, o sea otra que podamos pensar, Cristo está de pie. Cristo está pendiente a cuando a nosotros nos acusan, a cuando a nosotros nos persiguen, a cuando su pueblo está siendo esclavizado, a cuando su pueblo está siendo derrotado, a cuando su pueblo está siendo esclavizado o intentando esclavizarlo de todas las maneras posibles. Dios está presente, Dios está de pie, Dios no está indiferente. El Hijo de Dios está en defensa nuestro.
Él antes de ascender ya había dicho que Él estaría con sus discípulos todos los días. Que Él estaba con sus discípulos todos los días. Que no habría ni un segundo en la vida humana en el que sus discípulos estarían solos. Cristo está juntamente con el primer mártir de la historia del cristianismo. Dios no lo ha abandonado a Él, al igual que Dios no nos ha abandonado a nosotros. Yo no sé si estás pasando ahora dificultad, si estás pasando alguna pesadez, pero yo te aseguro que Cristo no te ha dejado solo. Aunque tú pienses que estás en lo más oscuro de tu vida, en lo más profundo de tu corta o larga vida, pero Dios no te ha abandonado. Dios está de pie. Cristo está de pie junto contigo, a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Pero Él no está abandonándote. Él no te está dejando solo, desamparado. Si vemos históricamente, en la Biblia también lo vemos, pero históricamente a los discípulos del Señor Jesús, cómo fueron perseguidos. Hay muchas películas donde recrean las escenas de cristianos en circos romanos, dándole de comer a los leones, a las bestias, estando vivos todavía. Hoy, gracias a Dios, aquí en España no vivimos eso, pero existe la persecución todavía en el mundo. Creyentes alrededor de todo el mundo que son perseguidos, que son asesinados, que son maltratados. Y aunque esto suene duro, pero que violan a sus mujeres, que violan a sus hijos y que después de haber satisfecho sus necesidades humanas se los cargan. Esto ocurre en este mundo todavía. Pero Cristo no es indiferente. Cristo, con pena y pesar, está juntamente con todos nosotros. Vivimos más o menos dificultades. Cristo está de pie. ¿Y cuál es la segunda reacción de esto del Sanedrín? Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores confiaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¿A qué os recuerda esta escena? ¿A un niño chico? Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Niño chico, de parvulito, no te escucho, cara de cartucho. Así estaba el Sanedrín. Y todos a una se abalanzaron en contra de Esteban. Y sacaron a empellones. Yo nunca había escuchado esa palabra. A empujones, ¿vale? Sacaron a empujones y empezaron a apedrearle. Yo no sé si sabéis que puede que sea una de las muertes más dolorosas, porque es poquito a poco. A no ser que uno con puntería aquí te dé y ya está. Pero es que te están apedreando constantemente. Y dice, nos presentan a un personaje nuevo. Bueno, nuevo. Ya lo conocemos, pero en el libro de los Hechos es nuevo, en este capítulo. Un joven llamado Saulo, a quien les entregan sus mantos. Hombre, ya que nos vamos a cargar a Esteban, vamos a estar cómodos. Se quitan los mantos y empiezan a apedrear a Esteban. Saulo, este chico joven, estaba presente. Y en cierta manera, vamos a entender en un futuro por qué voy a decir esto, estaba participando también de la muerte de Esteban. Porque él no se negó. Él no se fue. Él se quedó a ser testigo de lo que estaba pasando con Esteban. Y ya veremos después lo que hace Saulo. Pero no nos vamos a adelantar, sino que vamos a irnos a los últimos 2 versículos. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Antes de seguir, repito, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Imagínate uno de los mayores dolores que puede tener en tu vida. Sea una carie, sea un pisotón, el meñique en la esquina de la mesa, Edel cuando esté de parto.
Yo creo que ese es más fuerte que el del meñique, ¿vale? Pero aquí Esteban está sufriendo un dolor mayor. Le están tirando piedras. Le están tirando piedras. Eso duele. Yo no sé si te ha caído un chino o de estos que vas andando y te dan... Es chiquitito y duele. Imagínate piedras grandes constantemente. Pues la reacción de Esteban, ¿cuál es? Ponerse a orar. ¿Y qué es lo que dicen en su oración? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A qué nos recuerda esto? El Señor mismo en la cruz. Ya he hecho mi trabajo. Ya me has usado. Llévate mi espíritu. Llévame contigo. Te estoy viendo de pie. Sé que estás conmigo. Sé que me voy a ir contigo. Llévame. En medio del dolor, Esteban está pensando en su futuro. Pero si se está muriendo, ese es el mayor futuro que puede tener cualquier persona. El estar delante de la presencia de su Señor. Y luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Quién, en su sano juicio, que lo están maltratando, le pide a Dios que no le tengan en cuenta lo que le están haciendo? El Señor Jesús. Pero Esteban no es el Señor Jesús. Pero Esteban está reflejando a su Señor. Esteban está reflejando lo que su Señor enseñó. Esteban ya ha dicho: Señor, ya ha llegado mi momento. He hecho lo que tú me has pedido. He defendido mi fe. He intentado mostrar tu verdad. Pero ha llegado mi momento. Llévame contigo. Pero cuando me lleves, por favor, no le tengas en cuenta lo que me están haciendo. Volvemos a Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de entender Esteban que son tercos, que son duros de cabeza, que son incircuncisos de corazón, a pesar de todo eso, porque eso lo dice Esteban, sabe que ellos no son conscientes de lo que están haciendo. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, darles otra oportunidad que te puedan conocer. Yo no sé qué diría yo si estuviera en el papel de Esteban. Sinceramente, yo no lo sé. A mí, normalmente, cuando nos hacen daño, lo que nos sale es enfadarnos, es la impotencia, es el no puedo hacer nada. Pero lo que el Señor Jesús nos enseña es que estemos tranquilos, que confiemos en Él. Y a pesar de estar en valle de sombra y de muerte, el Padre está con nosotros. Y Él nos pastorea en verdes pastos. Él está con Esteban. Dios está con Esteban. Jesús, el Espíritu Santo, la Trinidad del completo está juntamente con Esteban. Uy, está muy grande. Para concluir, hemos visto todo este panorama. Cómo Esteban ha ido desde casi el principio de las Escrituras hasta el final de los profetas, solo para señalar al justo, al cual lo mataron. Y ahora, la pregunta que me viene a mí es: ¿y ahora qué voy a hacer yo con esta historia de Esteban? ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados o voy a hacer algo? Mi respuesta puede ser: bonita historia, el primer mártir de la historia, el primero que defendió su fe y lo mataron, el primero que llegó a la presencia de Dios como mártir. Podemos lo que pensemos, o podemos guardarlo en nuestro corazón y decir: a pesar de que a mí me persigan, yo voy a dar mi vida por mostrar el Evangelio. Yo no sé si sois conscientes. Nuestra iglesia tiene muchos misioneros. Ellos han dejado sus familias, han dejado sus bienes, su tierra, sus amigos,
su familia, de padre, hermano, todo, por estar aquí con nosotros, para servir a Dios y para que su evangelio sea predicado. Como decía Esteban, aquí en nuestra Jerusalén, pero para ellos es el fin del mundo. ¿Estamos nosotros dispuestos también a hacer eso? La iglesia quiere avanzar, quiere crecer para la gloria del Señor. La iglesia está viendo a Segovia, por ejemplo, para la expansión de su reino. Y esto es solo el comienzo. Y no es por ponernos medallitas. Esto lo ha conseguido Comunidad Moncloa. Medallita. No. Esto lo ha conseguido Dios. Esto lo ha hecho posible Dios. Porque el primero que está preocupado por la salvación del mundo es Dios. Y Dios en su soberanía y en su gracia nos quiere usar a nosotros. Aunque no seamos merecedores de ese regalo. Nos está llamando y nos está diciendo, ¿estás dispuesto a ir como Esteban hasta el final? Lo más seguro que por probabilidad no nos maten, ¿vale? Os voy avisando para que no os asustéis. Gracias a Dios vivimos en un país con libertad religiosa, ¿vale? Pero si Dios incluso te está llamando a otro país donde realmente el evangelio es perseguido, ponlo en oración. Eso es lo primero. Incluso si tenemos que ir a Ciudad Real o a Dos Hermanas en Sevilla. Aquí hay otros Dos Hermanas, ¿no? Bueno, da igual, a Dos Hermanas que tú quieras. Ponerlo en oración y pedir al Señor que nos guíe. Pero ahora bien, si tú todavía no has tomado ninguna decisión por Cristo, o si la tomaste en tu día, pero hoy en día ya te has desviado un poquito, no pasa nada. Todos nos desviamos en algún momento en nuestra vida. Este es el momento de rendir nuestras vidas por completo al Señor. ¿Qué sentido tiene el dar tu propia vida por una causa como esta, que es defender a Jesús? A no ser que realmente sea quien ha dicho que es, el Hijo de Dios. Como decía Juan en el Evangelio, Dios encarnado, el Mesías, el que vino a liberar a su pueblo. ¿Qué sentido tendría morir por él si no fuese verdad todo lo que dijo? Y hoy te pregunto, ¿qué vas a hacer con Cristo? Porque como hemos visto, Él no mora en templos. Él no mora en cajitas. Él no mora en la cajita de los diezmos. Él no mora en nuestro coche, ni en nuestra casa. Pero ¿sabes qué? Él quiere vivir en tu corazón. Quiere vivir dentro de ti. Pero ¿cómo es eso? Si este local es mucho más grande, ¿qué tengo que comer un montón y hincharme? No. Para Dios no es difícil el morar dentro de tu vida, el comenzar a cambiarte, el transformarte, el darte una nueva oportunidad. Para Él no es difícil. Pero lo único que está esperando es que tú le abras la puerta de tu corazón. Y esto es sencillo, esto es fácil. Es decir, Señor Jesús, creo realmente que tú eres el Hijo de Dios y que quiero entregar mi vida al completo a ti. Te abro la puerta de mi corazón. Vive en mí. Soy imperfecto, me equivoco, digo barbaridades. Hay veces que pierdo el control y me enfado de tal manera que un poquito más y exploto. Sabes mis imperfecciones, pero aún así quiero que vivas dentro de mí. Y estoy seguro que el Señor, a pesar de lo imperfecto que eres, va a vivir en tu vida. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque Dios vive en mí. Uno de los seres que yo considero, a lo mejor otros no, pero yo considero que es el peor del mundo. Y Dios ha querido vivir en mi vida y darme una nueva oportunidad. Y si Dios lo ha hecho conmigo, estoy seguro que Dios quiere hacerlo también contigo. Dale esa oportunidad de vivir en tu vida. Y no te preocupes por cambiar. Es que tengo que mejorar mi temperamento, es que tengo que mejorar mi forma de pensar, es que yo me pongo delante del ordenador y lo que pienso es en abrir una página porno, yo lo primero que veo es ver contenido explícito, yo lo que me sale de mi corazón es reventar a la gente porque me...
sea el pecado que sea que haya en tu corazón, no te preocupes, porque Cristo ha muerto por todo ello, porque Él ha derramado toda su sangre por amor a ti, a pesar de cómo eres, a pesar de lo negro que está en nuestro corazón. Él ha muerto por nosotros. Él nos conoce y sabe nuestra maldad y sabe nuestro pecado. Por eso es que Él ha venido a morir por nosotros. Él se encargará de transformarnos. Él se encargará de hacernos crecer, porque día que pase será día que crezcamos. Y cuando tropecemos, Él nos levantará. Hasta que Él vuelva y vendrá la gloria del Señor. Y ya no habrá llanto, y ya no habrá sufrimiento, y ya no habrá dolor ni guerra, porque estaremos juntamente al Dios Trino, al Dios creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, al que nos ha formado y nos ha creado. ¿Quieres ese regalo? Solo di: Señor, te necesito. Solo eso. Y si lo haces de verdad, háznoslo saber a nosotros, porque queremos estar contigo. No queremos que esto sea una carrera de fondo solo. Queremos estar contigo y queremos correr juntamente contigo. Si esta mañana has decidido seguir a Cristo, cuando terminemos este culto, dínoslo, porque queremos orar por ti, porque queremos acompañarte. De esto se trata la vida cristiana. De los que hemos creído en Cristo, amarnos los unos a los otros, porque entonces el mundo sabrá que somos realmente discípulos del Señor Jesús. No corras solo, porque te vas a cansar. No corras solo, porque te vas a caer y te vas a hacer mucho daño. Corre acompañado, para que cuando llegues a la meta no seas solo tú el vencedor, el victorioso, sino que todos juntos podamos acceder victoriosos, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo ya había corrido la carrera por nosotros. Acepta al Señor como tu Señor y Salvador. Este es el mensaje de hoy, así que vamos a cerrar con una oración.